Buenos días, mi nombre es Maya McElrath, soy copresidente y junto con mi agente socio estaremos compartiendo unos datos. Generalmente hacemos una presentación de datos en las conferencias por un par de razones. Una, para poner todo en perspectiva en términos de la investigación que estamos haciendo y también por el otro lado mostrar un poco de la metodología que utilizamos con el propósito de poder eh, entregar nuevas subvenciones. Una vez más, soy Maya McElrath y vamos a comparar un poco sobre los hispanos en agricultura, demografía, características y presentación. Vamos a estar hablando sobre el cambio de población, la población hispana en los Estados Unidos y luego haremos una transición hacia los operadores hispanos desde el censo norteamericano. Entonces, iniciamos con la población en general. En los Estados Unidos, desde el 2010 al 2020, en este censo de decenio, la población creció en un 59% y la mayoría de este cambio poblacional era debido a un incremento poblacional natural, más nacimientos que muertes. Y este balance venía de la migración hacia los Estados Unidos. Ahora, lo significativo dentro de este periodo de tiempo es que este conteo de ese significa que más del 4,7% de la población cambió. Significa que ha sido el cambio poblacional más bajo y el más bajo antes de esto era 7,3, que fue en los 30, justo después de la Gran Depresión, y esto es debido a la migración. En los 90 hubo de hecho un cambio poblacional de casi un 13% y era debido también a la migración. Ahora, si comparamos el cambio total en la población al cambio que se generó en el post-COVID, observaremos que del 2020 al 2021 el incremento de la población fue de casi medio millón. En 10 años la población creció 1 millón prácticamente cada año. Esta vez creció medio millón. Sin embargo, la mayoría era a través de la migración. Como podemos ver, más de 370,000 individuos avanzaron hacia los Estados Unidos durante este tiempo. Y luego, después del onset del COVID, la población incrementó, había unos 1,3 millones, de los cuales más de 1 millón eran inmigrantes que estaban llegando a los Estados Unidos y eso cuenta 80% de la migración y eso nos muestra que el patrón de inmigración está comenzando a regresar a la forma en que era antes de la pandemia. Ahora, en términos de la población latina e hispana, esta población cambió en este periodo de 10 años, casi por como un 23% y del incremento que había entre 2020 y 2023, casi que la mayoría eran hispanos. De hecho, 41 estados que reportan un crecimiento poblacional hispano ha sido más grande del 23%. Ahora, cuando observamos a la población actual por etnicidad, podemos observar que en los Estados Unidos hacia el 2020 casi que una de 5 individuos eran hispanos y había 9 estados donde esta proporción es incluso más grande. New Mexico está liderando, seguido por California y Texas. Y brevemente unos cuantos indicadores mirando a los hispanos y latinos en los Estados Unidos. Alrededor de 2 tercios, 67,6% de todos los hispanos en los Estados Unidos son como tal nacidos de manera nativa. Menos de 1 a 5 residentes de los Estados Unidos no son como tal ciudadanos norteamericanos. 1 de cada 4 hombres y mujeres por mayores a la edad de 18 son hispanos, 75% de los hogares son familias y 63% de las familias hispanas son como tal parejas en unión de matrimonio. Y finalmente, antes de hacer la transición a mirar los operadores hispanos, es el aislamiento lingüística. Esto significa que nadie en la familia por encima de los 14 habla inglés bastante bien. Son familias que tienen un aislamiento lingüístico donde no hablan el inglés muy bien. Casi que 1 tercio de los residentes hispanos y casi un cuarto de los hispanos nacidos o residentes. Esto habla de la necesidad de poder comunicarnos en un lenguaje apropiado para las personas que queremos alcanzar y no simplemente enforzar el inglés.
Ahora realicemos una breve transición para observar a los productores hispanos y operadores. Basados en el USDA de 2017, el censo en agricultura, había más de 112.000 productores hispanos en los Estados Unidos. Texas lo lideraba con 41.000, seguido por California con alrededor de 15.000 y Nuevo México con 12.000. El total de los operadores hispanos en los Estados Unidos cuenta alrededor de un 3.3% de los operadores totales. Los tres estados que acabo de mencionar, Texas, California y Nuevo México, combinados cuentan alrededor con 68.000 productores hispanos y operadores, que es alrededor del 60% del total de Estados Unidos. Ahora, si observamos las ventas agriculturales, estas ventas agriculturales por productores hispanos hacia el 2017, 21.8 billones, hubo 21.8 billones de productos agriculturales vendidos, 12.8 billones en ventas de cultivos y 9 billones en la venta de ganadería. Eso cuenta el 5.6% de la venta total a nivel de agricultura en los Estados Unidos. Y como les dije, solo 3.3 de los productores son hispanos, pero contribuyen el 5.6 de las ventas agriculturales totales en los Estados Unidos. Al observar cómo esto se puede ver en los estados, podemos ver una serie de capas. Los estados representados acá, cuando miramos a los Estados Unidos como los 8 estados en los que estamos actuando, operando activamente para el alcance agricultural, de tierra y demás. Hemos agregado incluso a Arizona allí, pero Arizona y Nevada no reportan un número muy alto de productores hispanos. Pero igual hay unas temáticas interesantes que surgen. Por ejemplo, en Arizona observarán que el 4.5% de todos los productores son hispanos. Sin embargo, 18.3% de las ventas agriculturales son producidos por los productores hispanos. El único estado en el que es opuesto es en Nuevo México, donde casi el 30% de los productores son hispanos y solo el 22% de las ventas agriculturales son producidos por los productores hispanos. En términos generales, hay 41 de 50 estados que tienen una contribución de ventas agriculturales por parte de hispanos, y esto lógicamente sobrepasa la producción general o en términos generales del país. Y los pagos de gobierno, cierto, de 158 millones de pagos del gobierno fueron recibidos por productores hispanos y solo 1.8% del total de gobierno de los pagos del gobierno fueron liberados ese año. Y esto lo comparamos junto con los 10 estados y podemos observar que en Nuevo México de nuevo regresamos al 30% de todos los productores son productores hispanos, y solo han recibido 15.4% de los pagos del gobierno que fueron generados durante ese año censoral. 27 de 50 estados of total government payments made to es la proporción del pago total del gobierno que fueron realizados sobre productores hispanos, y es menor a la proporción general de productores, de los productores hispanos. En los últimos dos indicadores son los productores jóvenes y los que están iniciando. En los Estados Unidos, 3.7% de todos los productores jóvenes son hispanos. Generalmente son 320.000 productores que identifican a jóvenes productores menores de 35, de los cuales 7.400 son productores hispanos jóvenes. La gran diferencia que podemos observar acá de nuevo en Nevada es que es una pequeña proporción, pero solo el 5% de los productores son hispanos y el 10% de los productores jóvenes serán hispanos, que son los productores en general de los estados que estamos observando. Finalmente, vamos a estar observando a los productores nuevos, aquellos que han estado en la producción por 10 años o menos. En los Estados Unidos tenemos más de 908.000 productores que se identifican como productores nuevos o en proceso de comienzo, de los cuales casi 41.000 son productores jóvenes a nivel hispanos. Y de nuevo, si miramos los estados en nuestra pantalla, podremos observar que los productores nuevos y jóvenes sobrepasan a los productores hispanos en casi todas estas ubicaciones. Con esto, y sé que fue demasiado rápido, esperamos poder recibir algunas preguntas durante el chat. Nos disculpamos no poderlos tomar en vivo, pero sí estaremos respondiendo todas las preguntas que nos puedan proveer, y vamos a hacer una transición hacia mi compañera Adrián, que compartirá un poco de información sobre cuáles son nuestros programas actuales y existentes. Good morning, everyone. My name is Adrian Parrott. I am the Muy program buenos manager para todos, soy Adrian Pat y soy
Uno de las personas que pertenece al programa de alcance hispano en agricultura, Maya, pudo compartir con ustedes lo que es posible cuando tenemos un buen cuerpo de datos para poder trabajar y cuando hablamos sobre productores y rancheros hispanos, tenemos buena información. En términos de los dueños, en términos de los dueños de zonas forestales, es un poco distinto. Se nos ha pedido por parte de las comunidades que podamos observar esencialmente al cuerpo de trabajo que existe en los dueños de zonas forestales y nos ha dado un número de este tipo de dueños en los Estados Unidos y Puerto Rico. Básicamente nos han dicho que sienten que hay una brecha de conocimientos y quieren que sepan qué tan profundo es. Por lo tanto, indagamos un poco más, observamos toda la bibliografía que existe, todos los datos que hay alrededor de silvicultura para correlacionar estadísticas y no pudimos encontrar ningún tipo de demografía en términos de etnicidad o raza que se pudiesen alinear con la propiedad en términos forestales. Por lo tanto, tuvimos que generar un modelo predictivo basados en este elemento. El modelo predictivo nos indicó que habían alrededor de unos 17,000 dueños de zonas forestales y en Puerto Rico alrededor de 13,159 dueños de tierras forestales. Sabemos que, que Puerto Rico es lógicamente completamente hispano, tiene una gran cobertura forestal, así que estamos confiados en este número y queremos llevar esto a un siguiente nivel y nuestros socios en US Number nos han ayudado a iniciar un estudio piloto que está tomando lugar en Puerto Rico en este momento. Así que por los últimos 4 meses hemos estado trabajando junto con nuestro socio Heriberto Martínez Méndez, que es nuestro agrónomo en jefe, con el propósito de observar la zona este de la isla, conectarse con esos dueños de tierras forestales y comenzar a mirar los números. Hemos seguido un protocolo estandarizado dándoles una introducción del producto, conociendo al agricultor, conociéndolos, generando una encuesta de 57 preguntas, generando evaluaciones de recursos naturales, generando también muestras a nivel aéreo utilizando tecnología de drones. Y en 4 meses hemos tenido la capacidad de conectarnos con 51 propietarios a través de la isla. Y si observamos estos dos mapas, ellos nos estarán mostrando la concentración de dueños en la parte superior y luego la y toda la tierra en zona maderera de cuerdas y la concentración que tenemos hacia el lado oeste o occidental. Y nuestro amigo Heriberto pues ha estado bastante ocupado y ha sido increíble ver los datos que ha tenido la capacidad de poder alar. Y ahora que estamos obteniendo estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Y sabemos que la mayoría de los propietarios con los que hemos estado hablando tienen el potencial o están en ese momento apoyados en algún tipo de silvicultura. Sabemos el estado de propiedad que ellos tienen, si tienen el título y la pequeña sección es simplemente para poder también mirar los distintos tipos de propiedad que pueden existir, distintas agencias y demás. Esto es lo que está ingresando y queremos utilizar estos datos para tomar las decisiones que puedan responder a las necesidades de los propietarios. Lo que podemos recoger de todo esto es que hay 5 participantes registrados de FSA entre los 51 que estuvimos encuestando. Sabemos que el FSA es el primer paso para poder obtener acceso hacia fondos de NRCS, obtener préstamos, fondos de emergencia. Por lo tanto, lo vemos como un paso crucial dentro del desarrollo del desarrollo de estos propietarios y su potencial. Y estamos observando estos datos donde podemos trabajar con 25 fácilmente porque tienen el título de propiedad y es mucho más fácil avanzar. No significa que el resto no sea elegible, simplemente que son números que podemos utilizar en el momento. Ahora también tenemos unas áreas de gran importancia. Si están planeando un viaje de casa a Puerto Rico, no tendría muchas esperanzas en eso. La casa está muy bajo en la lista de importancia, al menos entre la lista de propietarios que tenemos. Sabemos que hay otras áreas de enfoque e importancia que están enfocados hacia el impacto ambiental, recreación
y que pertenecen también a asociaciones de propietarios de áreas forestales. Más, y si avanzamos, vemos áreas de preocupación. No hay mucha preocupación con la capacidad de vender tierra o de poder cultivar madera. Las áreas de preocupación en las islas son especies en peligro, salud de la salud forestal y conocer el estatus como tal, y también el agua es una problemática que está incrementándose o es un tema de alto interés. Ahora que tenemos este preestudio piloto, planeamos poder comprometer a estos propietarios con una serie de talleres y con otras actividades relacionadas, y avanzando nos gustaría poder expandirnos al resto de los Estados Unidos. Hemos identificado 8 estados en el país donde queremos, o en la zona continental, donde queremos continuar utilizando nuestra metodología y darle continuidad al proyecto, apoyarnos en estas decisiones basadas en datos, en estas áreas de gran densidad poblacional, y poder tener una aproximación de sociedad bastante enriquecida, poder conllevar o llenar esas brechas en conocimiento, poder tomar sus ideas y convertirlas en perspectivas que debemos utilizar tanto para nosotros como otras organizaciones que trabajan con propietarios, y también incrementar los recursos y la conciencia a través de estos propietarios. Tenemos que recortar un poco el tiempo, pero si tienen algún tipo de pregunta, por favor déjenos saber a través del chat, porque no debemos de avanzar hacia el descanso de 5 minutos. Así que les agradecemos mucho por asistir